Hola amigos, ¿cómo estáis? Estoy muy contenta porque hoy vamos a hacer un experimento casero. Es un experimento muy sencillo que podéis hacer en casa con los más peques y los no tan peques, y es un experimento muy divertido. Es un experimento que yo normalmente hago en el instituto con alumnos, y lo que hacemos es extraer ADN, que puede ser ADN nuestro, podemos extraer ADN de nuestro cuerpo, o bien, como todos los seres vivos contienen células, podemos extraer ADN de cualquier ser vivo. Y es muy llamativo extraer ADN de seres vivos que sean de origen vegetal. Entonces, por eso tengo aquí sobre la mesa plátano y guisantes, que vamos a hacer dos pruebas de extraer ADN de, bueno, en este caso de una fruta y de una legumbre. Y vamos a ver qué tal, y vamos a compararlo con ADN también de mi boca. Vamos a extraer ADN mío, humano, o eso espero, que sea humana, y así lo podemos comparar. Entonces, ¿qué necesitamos para este experimento? Pues como veis, todo lo que tengo en la mesa es bastante asequible y muy fácil de conseguir. Necesitamos 2 vasos de agua, que los he llenado más o menos como por la mitad. Necesitamos sal, sal común de mesa. Detergente, que es lavavajillas, el típico de fregar los platos. Yo he incorporado zumo de piña, pero no es imprescindible, pero si tenéis zumo de piña queda un poco mejor el experimento, y sería zumo de piña natural, tiene que ser natural, exprimido, no me vale el zumo de piña concentrado, sino natural. Luego os cuento por qué. Necesitamos también alcohol, alcohol de 96, que podéis conseguir fácilmente también en supermercados, en farmacias. Y nada más. Luego, como material que sea así de técnico, necesitamos un mortero para poder machacar. Y bueno, yo tengo alguna pipeta y algún frasquito para guardar luego nuestro ADN. Pero bueno, se puede hacer directamente en el vaso si no tenéis este tipo de materiales, que es fácil conseguirlo, se pueden comprar fácilmente en tiendas comunes. No quiero tampoco decir muchas marcas, pero por ejemplo en Amazon os podemos dejar algún enlace donde se pueden conseguir este tipo de materiales. Y bueno, sin más preámbulo, vamos allá. Para extraer ADN de nuestra boca, lo primero que vamos a hacer es, en uno de los dos vasos, hay la misma más o menos cantidad de agua, yo voy a echar unas 2 cucharadas de azúcar, ¿vale? Tampoco es necesario que sea muy precisa la cantidad, o sea, de azúcar, no, perdón, de sal. Vamos a echar 2 cucharadas de sal, lo removemos bien, que se disuelva, una buena concentración de sal. Ahí está. Y luego vamos a echar también un chorrito de lavavajillas, concentrado. Si es concentrado, mejor, pero bueno, realmente vale cualquier otro jabón líquido, también me valdría. Pero con el que mejor sale, yo lo he probado, que es este, el clásico lavavajillas de fregar los platos concentrado. Vale, pues yo, mira, le voy a echar 2 pipetas. ¿Vale? Y de nuevo removemos. Ya tengo aquí mezclado agua con sal y con detergente. Luego os explico qué van a hacer todos estos reactivos en nuestra preparación. ¿Vale? Y ahora voy a hacer lo siguiente, voy a dejar aquí la cuchara. En el vaso, que no he mezclado nada, tengo una cantidad de agua que yo me voy a meter en la boca y me voy a enjuagar la boca incidiendo en las mejillas por dentro para arrastrar las células del interior de la mucosa bucal. Previamente a enjuagaros la boca, os recomiendo que traguéis saliva. Cuanto menos saliva haya, mejor, porque la saliva puede degradar algo el ADN. Entonces, tragamos saliva, nos metemos en la boca la cantidad de agua que sea cómoda para hacer un enjuague, como un enjuague del flúor, y lo vamos a escupir después de 30 segundos en el vaso que hemos preparado con la sal y el jabón. Así que vamos allá. Vale, ya lo tengo aquí preparado. Voy a volver a remover un poquito, se me ha caído con un poco más de sal, pero bueno, no pasa nada. Y ahora es importante que removamos, pero más despacio, para no provocar muchas burbujas,
Cuantas menos burbujas provoquemos, mejor. Es decir, no vamos a agitar ahora a destajo, porque si no todo el detergente me puede hacer burbujas hasta arriba del vaso y no quiero eso, quiero cuantas menos burbujas tengamos, mejor. No pasa nada si se os producen unas pocas, como veis yo tengo unas poquitas en la superficie y no importa, pero que no haya aquí una barbaridad de espuma. Bueno, pues esto ahora lo ideal sería dejarlo reposar. Ya vamos a quitar cualquier aparato que utilicemos para remover, lo quitamos y lo vamos a dejar reposar unos 10 minutos. En ese tiempo yo aprovecho para hacer las otras prácticas, pero os quiero contar qué es lo que está pasando en este vaso. Como yo me he arrastrado las células de mi boca, las células de mi cuerpo y también las bacterias que hay en mi microbiota bucal. Y las bacterias también tienen ADN, entonces tanto las células de mi cuerpo como esas bacterias se va a extraer el ADN en el vaso. Entonces yo tengo aquí las células y ¿qué hace la sal y el jabón con esas células? Pues primero la sal, cuando yo someto a una célula a un entorno donde tiene mucha sal alrededor, la célula lo que va a hacer es expulsar su agua para poder disolver esa sal. Es lo mismo que si os tomáis agua de sal marina. Si yo tomo agua de mar, para quitarme la sed, pues voy a provocar el efecto contrario. Mis células se van a deshidratar porque con tanta sal van a expulsar su agua para poder disolverla. Entonces eso por un lado, las células se van a expulsar su agua y se van a arrugar. Os vamos a poner por aquí un dibujo de todo este proceso. Y luego, por otro lado, he echado el jabón. ¿Y qué hace el jabón? ¿Para qué utilizáis vosotros el jabón cuando fregáis los platos? Pues imagino que podéis suponer que lo que intentamos hacer es quitar la suciedad de los platos y en concreto una suciedad que a nosotros nos cuesta mucho quitar, que es la grasa. Entonces el jabón rompe la grasa y nuestras células están cubiertas por una membrana plasmática que está compuesta de grasa. Entonces esa membrana la vamos a cortar en trozos y así vamos a poder expulsar el ADN que está dentro de las células. Entonces eso es lo que está pasando en nuestro vaso. Con la sal se vacían las células y con el jabón rompemos membranas. Entonces lo vamos a dejar aquí un ratito actuar para que todo este proceso ocurra y mientras vamos a hacer otra práctica paralela, otro experimento con los guisantes y con el plátano. Para que veáis que funciona igual que en nuestra membrana, por un lado una de ellas, que por ejemplo va a ser el plátano, lo vamos a extraer de la misma manera, con agua, sal y jabón. Y por otro lado, con los guisantes lo vamos a extraer de otra manera y para eso he traído el zumo de piña. Entonces, primero vamos a machacar los guisantes. Los guisantes estaban previamente congelados. Los podéis incluso dejar unas horas que se descongelen para que sea más fácil. Ya tengo los guisantes bien machacaditos. Si os queda con algo de agua no hace falta que la añadáis, pero en mi caso, por ejemplo, como veis, han quedado bastante secos la pasta y entonces le voy a echar un pelín de agua, que no pasa nada porque le echéis un poquito de agua y así que nos quede un poco más diluido, ¿vale? Y así será más fácil extraerlo. Decía que los guisantes estaban previamente congelados y esto es importante porque al congelarlos las células se rompen. Es como cuando vosotros metéis una lata de un refresco en el congelador. Y imagino que habéis experimentado alguna vez que si lo dejáis mucho tiempo, al final la lata, ¿qué le va a pasar? Que va a explotar, ¿no? Porque el agua congelada ocupa más volumen y entonces la lata al final revienta. Pues las células le pasa un poco lo mismo. Cuando yo meto las células del guisante en el congelador, el citoplasma de la célula se va a expandir porque es muy rico en agua y al final rompe la célula por criofracción. Entonces, en este caso, la extracción va a ser de tipo físico porque ha habido una rotura por frío y una rotura por machacarlo. Además del agua, que bueno, no haría falta echarlo porque en este caso le voy a echar el zumo de piña, o sea que me lo podía haber ahorrado, pero bueno, le voy a echar el zumo de piña. El zumo de piña natural tiene una sustancia que se llama bromalina y la bromalina hace lo siguiente, tiene una enzima que es una proteína que destruye una parte
que está unida al ADN. O sea, el ADN es muy largo y para entrar en nuestras células tiene que enrollarse, como cuando nosotros enrollamos los auriculares de nuestro dedo y luego nos lo guardamos en el bolsillo, pues la célula hace lo mismo, enrolla el ADN para que le quepa dentro. Y entonces esas proteínas donde las enrolla se llaman histonas. Y las histonas se rompen con la bromalina de la piña. Entonces le he echado la bromalina de la piña para que el ADN se desenrolle y entonces que lo veamos bastante más claro. Así que nada, ya tengo aquí mi preparación con las células del guisante y espero que ya todas las células estén rotas y aparte que el zumo de piña haga su efecto para desenrollar el ADN. ¿Vale? Eso por un lado. Voy a coger un poquito de papel y secamos esto. Vamos a limpiarlo un poquito. Y vamos con el plátano. Lo voy a dejar esto también un poquito actuar y así mientras voy preparando la extracción de ADN del plátano para que veáis que todo tiene ADN. Entonces con el plátano voy a hacer lo mismo, lo voy a machacar y así voy a romper las células del plátano. Rompemos bien el plátano. Vale, y esta papilla del plátano le vamos a añadir un poquito de agua, le vamos a añadir de nuevo, como tampoco tenemos mucha cantidad aquí de agua, le voy a añadir una cucharada de sal y le voy a volver a añadir el jabón, igual que hemos hecho la nuestra, para que veáis que se extrae del plátano también de la misma posibilidad que de nuestras células. Vamos a echar también 2 pipetitas de jabón. Y removemos suavemente, que no se generen muchas burbujas y a extraerse el ADN. Vale, pues ya estaría. Entonces ya tenemos 3 preparaciones diferentes. Podéis extraer ADN de lo que sea, de fresas. De fresas, por ejemplo, sale muy interesante porque las fresas tienen mucha cantidad de ADN. Podéis extraer ADN si tenéis alguna mascota, de la saliva de esta mascota, de cualquier ser vivo. Pero de los vegetales, por ejemplo, es muy llamativo, del maíz. Entonces, bueno, ya tengo mis 3 preparaciones. Voy a quitar esto de aquí. Y ahora solo me queda el último paso. El último paso es quizá el más trascendental de todos, que es precipitar el ADN usando alcohol. El alcohol mucho mejor si está frío, entonces yo lo he tenido en la nevera y la botella está fresquita. Y lo único que tenéis que hacer es, incluso en estos mismos vasos se puede hacer. Yo he traído un tubo de ensayo para que luego pongamos aquí una pequeña muestra y que quizá lo podamos ver un poquito mejor. Y lo suyo sería echar el alcohol por el borde del vaso para que se genere una capita transparente de alcohol por encima de nuestras mezclas. El alcohol es ligeramente más denso que el agua, entonces ocurre lo mismo que cuando mezclamos agua con aceite, que el aceite se queda por encima del agua porque es menos denso. El alcohol también le pasa, pero la diferencia de densidad no es tan grande como el agua y el aceite, entonces se mezcla con más facilidad. Por eso tenemos que echarlo despacito. De hecho, si veis que no tenéis buen pulso, como yo, podemos echarlo aquí en otro vaso aparte, el alcohol, y hacerlo con una pipeta, que quizás os resulte mucho más fácil. Entonces cogemos una pipeta llena de alcohol y por el borde del vaso le vamos a echar el alcohol. ¿Vale? Lo dejamos caer suavemente. Veréis que el alcohol rompe directamente las burbujas. Por eso os decía que no importa tanto si se os queda una capa de burbujas pequeña, superficial por arriba, porque al final el alcohol las va a deshacer, pero claro, que no se nos quede muchísima cantidad de espuma. ¿Vale? Entonces, si veis, yo voy a echarle por todo alrededor para romper todas las burbujas y que no nos molesten para luego ver el ADN. Y la idea es echar tanto alcohol como sea suficiente para que observemos esa capa diferente por encima. De hecho, lo veréis mejor desde el lateral del vaso. Cuando observáis de canto, por este lado, veréis que se forma una capa más transparente
arriba y hay una capa más turbia en la parte de abajo. La capa más turbia es nuestra preparación con nuestras células y la capa más transparente es el alcohol. Entonces, bueno, voy a echar un poco más para que se vea más fácilmente. Si no se ve muy claramente, no os preocupéis, que luego lo hacemos en el tubo de ensayo, que lo veréis mucho más claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el alcohol frío? Que el ADN que está libre en nuestra disolución, en contacto con el alcohol precipita, es decir, se vuelve visible. Es como que el ADN cambia su configuración y lo podemos observar libremente flotando en el alcohol. Entonces el ADN va a ir flotando hacia arriba y lo vamos a observar como pequeños hilillos, como un ovillo de color blanco. De hecho, yo ya estoy empezando a observar algo de ADN de mi boca en la superficie. ¿Vale? Imagino que lo estáis viendo bien, la diferencia de la capa del alcohol transparente con la capa turbia de abajo. Una vez que tenemos nuestra capita de alcohol bien diferenciada, intentad no mover demasiado el vaso. Yo lo he retirado para que veáis bien esto, pero no lo mováis mucho ni lo mezcléis, por supuesto, para que no se mezcle el alcohol con el agua. Entonces vamos a dejarlo ahí un rato reposar y veréis cómo el ADN va flotando, que ahora os lo voy a enseñar. Con las otras dos muestras vamos a hacer lo mismo. Vamos a echarle alcohol por arriba y vamos a hacer dos capitas. Vale, capa en los guisantes, voy a hacerla en el plátano simultáneamente. Veis que enseguida se va la espuma en contacto con el alcohol. Que esto también es guay cuando lo echáis, los niños a veces les gusta ver cómo la espuma se deshace con el alcohol. Y fijaos cómo en el plátano ya se está empezando a apreciar el ADN. Veréis enseguida que le echéis alcohol en las plantas es mucho más vistoso que en nuestras células, porque las plantas tienen mucha cantidad de ADN. Entonces sale enseguida. Voy a echar un poco por arriba para romper la espuma y observar bien el ADN. Porque a veces se diferencia más la espuma del ADN. Pero si os fijáis, sobre todo yo lo estoy viendo por aquí, por este borde, que se ven aquí unos ovillitos blancos, que parece una espumita, pero no es espuma, porque ya esa espuma la he quitado, ya es los ovillos de ADN. Entonces todos esos ovillitos blancos, que son como unos hilitos, es el ADN del plátano. Bueno, yo estoy alucinando, no sé vosotros, pero es brutal la cantidad de ADN que sale del plátano. Toda esa espuma blanca que veis ya no es espuma de jabón, porque la espuma de jabón la he roto con el alcohol. Entonces, toda esta espuma que vemos en la superficie es ADN del plátano. Entonces, vosotros además lo veréis mucho más claro en cuanto echéis el alcohol, cómo se rompen las burbujas y enseguida vuelve a aparecer como otra neblina blanca, que eso es el ADN. En el caso del guisante, para que lo veáis un poco más claro, voy a coger una cantidad de la preparación en el tubo y lo voy a poner aquí en el tubo, a ver si así se ve más, porque además como contrasta mucho con el color verde, perdona, que esta pipeta está defectuosa. Bueno, que también se me engancha. Esto lo podéis licuar y lo podéis colar y así tenéis la preparación verde sin los restos del guisante. Ahí está. Y ahora con cuidadito le vamos a echar el alcohol por encima. Mirad, estáis viendo en la parte de abajo el guisante triturado y por encima estáis viendo la capa de alcohol que yo he generado. Justo en medio, si conseguís apreciarlo, empieza a aparecer una neblina de color blanco, que ese es el ADN, y poco a poco irá flotando hacia arriba. Si lo dejáis un ratito reposar, veréis cómo va flotando esa neblina blanca hacia la superficie y podréis ver los hilos mucho más claritos. De hecho, aquí ya se está viendo algunos hilos que empiezan a aparecer. El guisante no tiene tanta cantidad de ADN como el plátano, con lo cual, bueno, pues observamos menos cantidad
que en el caso del plátano, que ha sido muy exagerado. Las plantas normalmente tienen mucha cantidad de ADN, pero en concreto la planta del guisante no tiene muchos cromosomas. El guisante solo tiene 14 cromosomas. Nosotros, por ejemplo, tenemos 46 en nuestro cuerpo y las plantas, hay plantas que tienen 100 y pico cromosomas. Los plátanos, además, que suelen ser plantas que ya se han hibridado muchas plantas con otras, hay veces que son hexaploides, octaploides, es decir, por cada... Nosotros que tenemos parejas de 2 cromosomas, ellos tienen 6, tienen 8 y tienen 100 y pico cromosomas. Entonces es una barbaridad la cantidad de ADN que aparece en el plátano, por ejemplo, en las fresas, en las frutas que nosotros llevamos tiempo cultivando. Ya hemos hecho plantas con muchísima cantidad de ADN. Entonces, fijaos cómo ha salido esta neblina blanca exagerada. Todo esto es ADN del guisante, ¿vale? Que lo podría rescatar incluso, y esto lo puedo tener en un botecito y lo puedo conservar. Entonces, cuando lo dejo un rato, por aquí veis que hay otra balsa también. Entonces se va observando cada vez más cómo va subiendo el ADN, ¿vale? A la superficie. Si observo mi preparación, la que tiene mis células, también cuando lo dejéis un rato, veréis que sale cantidad también de ADN, sale como, no sale de manera tan exagerada como el plátano, pero sí que sale, bueno, pues una buena cantidad. Entonces ya si lo queréis conservar, simplemente sería con una pipeta limpia, metemos la pipeta ya apretada en la preparación y veis, lo podemos ir absorbiendo. Y lo metemos en un tubito. Yo normalmente siempre llevo a las prácticas tubos de Eppendorf para que los alumnos lo puedan tener. Y con un poco más de alcohol, podéis usar alcohol puro, normalmente se utiliza ya alcohol rebajado al 70 para poder conservarlo, pues se lo pueden llevar a casa en un frasquito. Entonces ya podéis decir, tengo mi ADN en un bote y con esto me pueden clonar. Y bueno, pues de esta manera podemos conservar nuestro propio ADN y enseñárselo a los amigos. ¿Qué os parece? Espero que os haya gustado esta práctica, que os animéis a intentarla en casa porque ya habéis visto que es muy sencillo de hacer y muy lustroso. Y bueno, dejadnos en comentarios si os ha gustado, porque a lo mejor me animo y la próxima vez la hago de fresas o de naranja o de manzana, de lo que me recomendéis. Nada más, un abrazo y nos vemos muy pronto en el laboratorio de FAO Mascotas. Dale a like.